Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Con mucho gusto hoy voy a dejarles una grabación de nuestra clase número 4, donde vamos cerrando prácticamente ya nuestro viaje, ¿verdad? Entonces, si me permiten, voy a compartir con ustedes la presentación y arrancamos la clase del día de hoy. Bueno, entonces un tema fascinante, liderazgo estratégico e inteligencia emocional, nuestro tema del día de hoy. Bueno, entonces nuevamente les doy la bienvenida a esta cuarta sesión de nuestro doctorado y hoy daremos un giro fundamental en nuestro análisis organizacional. Fíjense que hemos estudiado sistemas, estructuras y poder y hoy entraremos en la dimensión humana que hace que todo lo anterior funcione o colapse. ¿Y cuál es ese tema? El liderazgo estratégico y la inteligencia emocional. Bueno, como futuros doctores deben de entender que la estrategia no se ejecuta sola, se lidera a través de quién? De las personas. Bueno, entonces, que siguiendo un poco nuestra hoja de ruta, en el módulo 4, liderazgo estratégico e inteligencia emocional, y yo les dejo para una lectura reflexiva sobre cuál es lo importante. El liderazgo es una cápsula muy importante. Liderazgo, no solo líderes. Entonces, esa lectura les dejo en plataforma para que ustedes lo lean y hagan una pequeña reflexión al respecto. ¿Por qué es tan importante el liderazgo como conjunto de habilidades y comportamientos en un individuo en relación al líder? Porque el líder es más personificado, ya es la persona que ejerce ese liderazgo. Y esa persona es reconocida por su capacidad para inspirar, motivar y dirigir a los demás. Entonces, es muy importante para mí que ustedes, líderes, entiendan un poquito, porque es mucho más importante el liderazgo, porque a través del liderazgo conseguimos los resultados dentro de una organización. Yo puedo ser muy buen líder, pero si no ejerzo el liderazgo debidamente, no voy a lograr los resultados que busca la organización. Bueno, una reflexión que les dejo entonces. Y bueno, ¿qué vamos a ver hoy? En la inteligencia emocional, el liderazgo auténtico, el liderazgo transformacional y algunos casos también, ¿verdad? Y una reflexión, ¿cuál de estas dimensiones consideran ustedes más urgente desarrollar en las organizaciones sanitarias donde están actualmente ustedes? Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Empecemos entonces con lo que nos habla Daniel Goleman, quien sostiene que el coeficiente emocional supera al intelectual como predictor de liderazgo efectivo. Entonces, él habla de 5 dominios, que es la autoconciencia, la autorregulación, la motivación intrínseca, la empatía y las habilidades sociales. Entonces, es muy importante entender que Goleman revolucionó un poquito la gestión al demostrar que el coeficiente emocional predice el éxito directivo mejor que el intelectual. Y eso está muy demostrado actualmente. Y en salud, la inteligencia emocional no es un complemento suave, es la competencia técnica que permite sostener equipos bajo presión extrema, que es lo que ustedes enfrentan constantemente, ¿verdad? Siempre yo les voy dejando reflexiones que en esta oportunidad no vamos a ir debatiendo, pero sí reflexiones de manera individual para ustedes. ¿Puede un directivo de hospital público en Paraguay gestionar conflictos laborales sin empatía real hacia su equipo? ¿Qué consecuencias institucionales genera esa carencia? Muy bien, y estas son las 5 dimensiones
que nos habla Goleman sobre la inteligencia emocional. Y habla primeramente entonces la autoconciencia, que es reconocer cómo mi estrés impacta mis decisiones clínicas. Está la autorregulación, gestionar nuestros propios impulsos, mantener la serenidad ante un colapso presupuestario, por ejemplo, ¿verdad? Está la motivación, ese impulso hacia las metas institucionales, mucho más allá que el sueldo. La empatía, comprender la fatiga del equipo multidisciplinario. Y las habilidades sociales, construir redes de colaboración y gestionar el cambio. Entonces, él hace énfasis que estos dominios tenemos que manejarlo muy bien para manejar nuestras emociones. Y cuando hablamos de inteligencia emocional no es más que otra cosa que cómo me controlo ante determinadas situaciones, cómo manejo las distintas situaciones. Y acá nuevamente en un gráfico le estoy mostrando la autoconciencia, conocer la propia empatía, la autorregulación, motivación, la empatía, comprender emociones ajenas, que decimos muchas veces, ponernos un poquito en el lugar del otro, y las habilidades sociales, que muchas veces cuando no manejamos bien esas emociones, no manejamos bien, lógicamente, las relaciones interpersonales también, ¿verdad? Y acá un ejemplo, ¿verdad? Acá activamos estas cuatro competencias: la autoconciencia, la autorregulación, la empatía y las habilidades sociales. Una jefa de enfermería en un hospital público en Asunción recibe simultáneamente una queja de un médico residente y el colapso de camas en urgencias. Su respuesta emocionalmente inteligente: escuchar antes de reaccionar, comunicar con claridad y movilizar al equipo sin generar pánico. Determina si la crisis se convierte en aprendizaje institucional o en un conflicto crónico. Entonces acá está la autoconciencia, mi autorregulación, cómo informo, cómo me pongo en el lugar de mi equipo de trabajo y se enferma al mismo tiempo, y mis habilidades sociales para coordinar los recursos. Entonces acá activamos todas esas competencias, ¿verdad? Eh, Después tenemos el caso de Fred Luthern y el capital psicológico. Él habla mucho del... Fred Luthern nos dice que el desempeño no depende solo de lo que sabemos, que es ese capital humano, o a quien conocemos, que es el capital social, sino de que quiénes somos como líderes en momentos límite. Y el capital psicológico es justamente el amortiguador contra el burnout institucional, ¿verdad? Entonces, aquí también les dejo algunas, y acá nos habla él de estos cuatro recursos internos: la esperanza, la autoeficacia, la resiliencia, el optimismo. Y él dice que estos no son rasgos fijos, sino capacidades desarrollables mediante la intervención directa, pero ¿de quién? De nosotros mismos. Entonces, en entornos de alta demanda, como los sistemas de salud que ustedes lo enfrentan a diario, el capital psicológico actúa como ese amortiguador que le estuve mencionando, ¿verdad? Especialmente frente al agotamiento institucional y el síndrome del desgaste profesional también, que es lo que conocemos como el burnout, ¿verdad? Ok. Una reflexión: las organizaciones sanitarias y las empresas paraguayas invierten activamente en desarrollar el capital psicológico de sus líderes o lo asumen como una responsabilidad individual. Y hoy en día las enfermedades, eh, la salud mental, que antes prácticamente hacíamos caso omiso en las organizaciones, hoy en día, especialmente en las empresas privadas, se le da mucho énfasis a esta salud mental porque está en relación directa a la productividad del individuo, ¿verdad? Y así funciona el modelo de Luhmann. Él lo llama el modelo Gero,
¿Por qué? Porque el modelo dice que tenemos que tener una esperanza, que es la H, la autoeficacia, que es la E, y el optimismo, la O, y la R de la resiliencia, que recién le estuve diciendo. Entonces, la esperanza es planificar rutas alternativas hacia metas. La autoeficacia es la confianza en las propias capacidades. La resiliencia, esa recuperación positiva ante las distintas adversidades, y el optimismo, la atribución positiva de los eventos. Entonces, este es su modelo, el modelo GERO es el que él utiliza, ¿verdad? Siempre dentro de lo que estamos hablando, la inteligencia emocional. Y acá está un poquito más específico: la esperanza, la capacidad de trazar rutas alternativas; la eficacia, confianza en las propias capacidades; la resiliencia, capacidad de recuperarse y crecer ante las adversidades; y el optimismo. Bueno, entonces este es el siguiente modelo. Y acá un ejemplo de su modelo, ¿verdad? Durante la pandemia de COVID-19, el Instituto de Previsión Social enfrentó una crisis sin precedentes, y los directores regionales que lograron mantener la funcionalidad de sus servicios mostraron altos niveles de resiliencia y esperanza, reorganizando equipos, gestionando escasez de insumos y sosteniendo la moral institucional sin apoyo centralizado suficiente. Entonces, de este modelo ERO, acá tenemos la aplicación práctica, ¿verdad? La autoeficacia, que se construye con las victorias tempranas y pequeñas; el optimismo realista diferencia al gestor del visionario y responsable; la resiliencia institucional, que requiere liderazgo distribuido; y la esperanza organizacional se traduce en una planificación contingente. Acá tenemos otra teoría también, la de Bernard Bass, y el liderazgo transformacional, que es un liderazgo hoy en día bastante utilizado también en las empresas. Entonces, finalmente, Bernard Bass nos propone ir más allá del liderazgo transaccional de premios y castigos. El líder transformacional eleva la motivación y el compromiso, logrando entonces resultados que siempre trascienden las expectativas iniciales, ¿verdad? Y acá tenemos en la diapositiva que dice que distingue este liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional, que según ya estudios realizados eleva mucho más la motivación, el compromiso y la capacidad de sus seguidores, mucho más allá de las expectativas iniciales. Entonces, en entornos sanitarios, el liderazgo transformacional produce mejoras sostenibles en la cultura organizacional y, lógicamente, en los resultados clínicos medibles también. Y la reflexión en esta diapositiva es: el sistema de gestión pública paraguayo, en sus estructuras burocráticas y políticas, permite el ejercicio real de liderazgo transformacional o lo inhibe sistemáticamente. ¿Qué piensan ustedes? Y acá están sus cuatro dimensiones, ¿verdad? La influencia idealizada, ser el modelo ético que respeta protocolos; la motivación inspiradora, despertar el sentido de misión compartida; la estimulación intelectual, fomentar el pensamiento crítico ante lo establecido; y la consideración individual, ser mentor de cada colaborador según su necesidad. Entonces, la reflexión para este slide es: ¿cuál de estas cuatro dimensiones resulta más compleja de sostener en el tiempo dentro de una institución pública de salud en el Paraguay? Y acá tenemos dentro de su modelo un caso, ¿verdad? Un nuevo director médico asume con una estrategia de transformación cultural, reuniones semanales con equipos de enfermería, revisión participativa de protocolos y reconocimientos. Y en 12 meses el ausentismo laboral cayó un 18%, y la satisfacción del paciente mejoró significativamente según encuestas internas. Entonces acá tenemos este contraste que él menciona, el que es el transaccional versus el transformacional. El director anterior gestionaba por sanciones y cumplimiento mínimo. El cambio de paradigma no fue tecnológico ni presupuestario, sino puramente de liderazgo. Entonces, la cultura del miedo pasa a la cultura de aprendizaje, del control vertical a la coordinación horizontal,
y de la obediencia al compromiso genuino. Entonces hay un cambio grande de paradigma que también acá es cómo se gestiona esta resistencia al cambio cuando tenemos un estilo de liderazgo transaccional, eh, cómo administramos esa gestión cuando el modelo transformacional amenaza a estructuras de poder que ya están establecidas en una institución pública especialmente, ¿verdad? Bueno, acá está un poco la integración de estas teorías, ¿verdad? La de Goleman, Luhmann y la de Bass. Entonces, vemos que como líderes doctorales debemos integrar estos tres mundos. Está la base emocional, que es la de Goleman para conectar, el capital psicológico de Lutáns, que es para resistir y prosperar, y la transformacional institucional de Bass, que es para trascender. ¿Sí? Es muy lindo este tema. ¿Es posible ser transformacional sin ser emocionalmente inteligente? ¿Qué dicen ustedes? ¿O el capital psicológico es condición previa al liderazgo transformacional? Les dejo la reflexión. Bueno, entonces, haciendo un poco una síntesis, vemos que los equipos multidisciplinarios y el liderazgo compartido, que la complejidad de los sistemas de salud moderno exige un liderazgo distribuido entre médicos, enfermeros, administrativos, por eso lo llaman distribuidos. El líder estratégico no concentra el poder, sino que lo amplifica dentro del equipo. Este modelo resulta especialmente relevante en hospitales paraguayos donde la escasez de recursos exige creatividad colectiva muchas veces y también una coordinación eficiente entre roles diversos. O sea, acá hablamos de la comunicación efectiva, la claridad, escucha activa, retroalimentación, la confianza psicológica que nos lleva a la alineación de propósitos individuales con la misión institucional también. La reflexión es aquí cómo se construye confianza psicológica en un equipo donde coexisten jerarquías profesionales muy rígidas y diferencias salariales significativas también, ¿verdad? Bueno, acá también tenemos casos como empresas como la Red de Servicios de Salud Privados en Paraguay enfrentan el desafío de integrar eficiencia económica con calidad asistencial, perdón. Los directivos que aplican inteligencia emocional y liderazgo transformacional logran mayor retención de talentos humanos, reducción de conflictos y mejor reputación institucional, con la rotación del personal médico como indicador de liderazgo y el clima organizacional como variable estratégica. Por otro lado, también en el sector privado, el liderazgo estratégico implica diseñar culturas organizacionales donde la excelencia clínica y la sostenibilidad financiera no sean contradictorias. Esto requiere lógicamente una visión sistémica, tolerancia a la ambigüedad y capacidad de negociación con múltiples actores. Entonces, acá tenemos la cultura de mejora continua versus la cultura de control y el liderazgo visible y coherente como una gran ventaja competitiva. Muy bien. Entonces, nuestra síntesis y desafío, el liderazgo no es un manual de técnicas, es una disposición ética. Sin autoconciencia no hay decisión estratégica. Entonces, yo les invito a dejar de solo gestionar y empezar a transformar sus instituciones. Y bueno, acá una síntesis, integrar emoción y estrategia. Con Goleman, la inteligencia emocional de Goleman no es un complemento al liderazgo, es su fundamento. Sin autoconciencia no hay decisión estratégica. Invertir en capital psicológico, que ya lo vimos a Lutan, recuerda que los líderes también se agotan. Las organizaciones saludables sostienen a quienes las sostienen.
Y finalmente lo vimos a Bass, que nos invita a ir mucho más allá del cumplimiento, a construir instituciones que inspiren, que crezcan y que trasciendan la figura de un solo individuo. La reflexión aquí es, ¿qué tipo de líder quiere usted ser dentro de 10 años en el sistema de salud paraguayo? ¿Y qué está dispuesto a transformar en usted mismo para lograrlo? Reflexión profunda para cada uno de ustedes. Y bueno, quiero cerrar esta clase para ustedes con una convicción que guía mi práctica y que les comparto como consejo práctico para su carrera. Liderar con autenticidad es transformar el capital psicológico en resultados institucionales. Y acuérdense que donde hay confianza y resiliencia, la estrategia fluye. Y bueno, entonces termino la clase con un lindo regalo que tienen disponible en la plataforma, las 21 leyes irrefutables de liderazgo de John Maxwell, muy bueno. Lastimosamente no vamos a poder debatir sobre estas leyes. Les invito a que lean. Cada una de estas leyes como líderes es muy importante y el libro es muy ameno, es muy funcional, trae casos, ejemplos y le va a ayudar muchísimo a crecer en esas leyes donde ustedes encuentran que tienen ciertas debilidades. Entonces, este es mi regalo para ustedes al culminar esta clase número 4. En plataforma también ya tienen ustedes la actividad de la clase 4 centrada en este tema, también con la guía, con una guía práctica para poder desarrollarlo sin muchas complicaciones. Y nos vemos en la siguiente clase número 5, que también, como les habíamos quedado, va a ser el miércoles primero, que va a ser miércoles santo, entonces también les voy a dejar una grabación. Muchísimas gracias y ha sido un gusto compartir con ustedes de manera virtual. Silencioso, ¿verdad? Pero hemos compartido, en fin. Muchísimas gracias.